Esa noche, ella estaba escribiendo en su diario, escondida en la biblioteca, mientras el castillo dormía. Nunca imaginó que la descubrirían, y mucho menos el propio rey Alfa. En su prisa por huir, cometió el peor error posible. Dejó atrás el diario en el que había escrito verdades que nadie debería leer jamás, especialmente él. Insultos hacia el reino, secretos peligrosos y confesiones mortificantes sobre lo maravillosamente irresistible que era el rey. Ahora, consumida por la vergüenza, se escondió y evitó ser vista por el rey, sin saber si él lo había leído o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para confrontarla. La vela parpadeaba en la parte superior de la oscura mesa de roble, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías repletas de libros antiguos. Fair sumergió la pluma en el tintero, dudó un segundo y luego comenzó a escribir con la furia contenida de alguien agobiado por demasiados secretos. Hoy he sido testigo de otro episodio de la fascinante obra que yo llamo Cómo destruir un reino, de Theron, el devoto tío. Presionó la pluma con más fuerza de la necesaria, dejando manchas oscuras en la página. Tenía la mandíbula apretada y los dedos agarraban el instrumento como si fuera un arma. Porque eso era exactamente lo que sentía al escribir en ese diario, armada con lo único que poseía, la brutal verdad que nadie más parecía dispuesto a ver. Logré oír a Theron sugerir que se aumentaran temporalmente los impuestos en las aldeas del sur para reforzar las defensas. Nuestro querido rey frunció el ceño. ¿Lo cuestionará por fin hoy? ¿Preguntará por qué las defensas reforzadas siguen siendo las mismas 3 torres cubiertas de moho? Fair se detuvo y cerró los ojos. Podía ver la escena de horas antes con perfecta claridad, ella misma escondida detrás de las columnas del pasillo principal, observando al rey Alfa Rurik y a su tío hablar. Vio la expresión del rey, esa vacilación momentánea antes de ceder. Siempre cedía. Continuó escribiendo, con palabras llenas de sarcasmo. La respuesta es no. Por la mirada resignada que vi cuando se marcharon, volvió a ceder. ¿Cómo? ¿Cómo es posible ser tan ciego? Ese hombre tiene ojos de lobo que pueden ver en la oscuridad, pero no ve al traidor que tiene delante. Farr respiró hondo, tratando de contener la frustración que le quemaba el pecho como brasas vivas. Siempre había sido así, incapaz de fingir que no veía, incapaz de aceptar las cosas tal y como eran. Desde pequeña, cuando empezó a explorar cada rincón del castillo, había desarrollado esa irritante costumbre de observar, cuestionar y registrar. Su padre, un leal y honesto guardia real, siempre le advertía, Fair, no puedes andar sola por ahí así. No es seguro, no es apropiado. Pero ella era terca, seguía visitando las cocinas, donde los cocineros se quejaban de los suministros que nunca llegaban, los establos, donde los mozos murmuraban sobre el equipo prometido que nunca aparecía, y especialmente los pueblos cercanos, donde compraba fruta y hablaba con los trabajadores, que confiaban en ella de una manera en la que nunca confiarían en nadie de la corte, porque Farr no era de la corte. Era simplemente la hija de un guardia, criada sin madre desde su nacimiento. Su madre había muerto al dar a luz, dejando atrás solo a un bebé y a un hombre destrozado por el dolor, que tuvo que aprender a ser padre y madre a la vez. Creció libre en los pasillos del castillo, sin la educación formal de una dama, sin las restricciones sociales que aprisionaban a las mujeres nobles. Y tal vez eso era precisamente lo que la había hecho tan observadora. Veía el reino a través de los ojos de alguien que no pertenecía plenamente a él. El práctico tiene monedas de oro dibujadas en los ojos, escribió con rabia apenas contenida. El hombre sonríe cuando habla de sacrificios necesarios, como si estuviera hablando del banquete de esta noche y no del hambre de familias enteras.
Recordó a la señora Martia, a quien había conocido en el pueblo esa tarde. La mujer, con su rostro arrugado y sus manos callosas, había dicho con voz cansada: el grano prometido desapareció, la chica simplemente se evaporó. Hoy en el pueblo, la señora Martia me dijo que el grano prometido había desaparecido, se había evaporado. Mientras tanto, vi 3 carros salir del almacén de Thronon. Llenos. ¿A dónde? ¡Qué misterio! Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía, no por miedo, sino por una furia impotente. Porque ¿quién era ella para acusar a nadie? ¿Quién creería a la hija de un guardia antes que al tío del rey, su consejero de confianza? A veces quiero sacudir a Rurik y gritarle: ¡despierta! Pero ¿quién soy yo? Solo justa. La chica sin madre, sin posición, sin voz. Suspiró y pasó la página. Y entonces, como siempre ocurría cuando bajaba la guardia, sus pensamientos se adentraron en territorio peligroso, prohibido. Empezó a escribir más despacio, con palabras cargadas de una confesión vergonzosa que nunca admitiría en voz alta. Hoy vi al rey entrenando, tanto en forma humana como de lobo. Su rostro se sonrojó al instante. No debería haber estado allí. Las sesiones de entrenamiento real no eran públicas. Tenían lugar en un patio apartado custodiado por centinelas. Pero Fer conocía todos los pasadizos secretos del castillo, todas las ventanas olvidadas, todos los rincones ocultos. Había encontrado un lugar desde el que podía observar sin ser vista, detrás de una alta columna cubierta de enredaderas en el segundo piso de una torre lateral abandonada. En forma humana, es impresionante, escribió, mordiéndose el labio. Alto, de hombros anchos, con brazos fuertes que se flexionaban con cada movimiento de la espada. Su pecho es, qué vergüenza escribir esto, pero está perfectamente definido, visible a través de la ropa de entrenamiento empapada de sudor que se le pegaba al cuerpo. Cerró los ojos y la imagen se le vino a la mente con viveza. Rurik entrenando bajo el sol de la tarde, con los músculos abdominales contrayéndose con cada golpe y el sudor resbalándole por el cuello. La forma en que se movía con esa gracia letal que solo los verdaderos alfas poseían, con poder y control en cada gesto. Y entonces se transformó. Fa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal solo de recordarlo. Escribió rápidamente, como si necesitara expulsar el recuerdo antes de que la consumiera. Y entonces se transformó. La transformación es, no tengo palabras. Su cuerpo se retuerce, se expande y en cuestión de segundos hay un enorme lobo negro donde antes estaba el hombre. Un lobo verdaderamente alfa, negro como la noche más oscura, más grande que cualquier lobo normal, con ojos dorados que brillaban con inteligencia y poder, incluso en forma animal. Recordó haber contenido la respiración en ese momento, con las manos agarradas a la fría piedra de la columna para mantenerse firme, porque la visión era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Ver a un hombre convertirse en una bestia, ver a la criatura emerger sin perder la esencia de quien era. Entrenó como lobo durante casi una hora. La fuerza, la velocidad, la brutal elegancia, aterradoras y fascinantes a la vez. Fer dejó de escribir. Sus manos volvían a temblar, pero ahora por razones completamente diferentes, porque tenía que confesar la parte más vergonzosa, la parte que la atormentaba en las noches silenciosas. Respiró hondo y continuó. Cuando terminó, volvió a transformarse y yo debería haber apartado la mirada. Debería haberme marchado, pero me quedé paralizada. Podía sentir el calor subiéndole por el cuello y tiñéndole las mejillas. Pero tenía que escribir. Tenía que liberar esta confesión que la devoraba. Después de la transformación, está completamente desnudo.
Su corazón se aceleró solo con recordarlo. Vi a un guardia apresurarse con una pesada capa para cubrirlo. Pero durante unos segundos, segundos que parecieron una eternidad, vi todo su cuerpo. La amplia espalda musculosa aún resbaladiza por el sudor del entrenamiento. La línea de su columna vertebral, sus piernas fuertes, todo. Cada centímetro de piel bronceada, cada músculo definido, las marcas de batalla, viejas cicatrices que contaban historias que nunca conocería. Fair apretó los ojos con fuerza. La vergüenza le quemaba el pecho como el fuego, porque se había quedado allí, escondida, observando algo que nunca debería haber visto, grabando cada detalle en su memoria como una ladrona, robando algo precioso. El guardia le envolvió los hombros con la capa y yo finalmente pude respirar. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. Me escabullí antes de que alguien me descubriera allí, observando algo que no debía. Pero la imagen, su imagen, quedó grabada en mi mente. ¿Cómo puede ser así, tan sumiso y mimado cuando se sienta en el trono, y seguir siendo irresistiblemente hermoso tanto como hombre como lobo, tanto vestido como desnudo? Se detuvo, respiró y continuó en letras más pequeñas, casi avergonzada. Para, Fair. Solo para. Pero no podía parar porque había algo peor que el deseo físico, algo más profundo y aterrador. Soy una idiota, una completa idiota. Me quedé allí como una tonta observando cada movimiento muscular durante la transformación, cada detalle de su cuerpo que nunca debería haber visto, imaginando cosas que no debería. Y luego la confesión más peligrosa de todas. Y cuando se convierte en lobo, algo en mí, mi propio lobo, quiere acercarse, quiere tocar ese pelaje negro, quiere correr a su lado. Fair apretó la pluma con tanta fuerza que casi la rompe, porque esa era la peor parte, la más humillante, la más enfurecedora. Su lobo interior, esa parte animal instintiva que poseían todos los cambiaformas, reaccionaba ante Rurik de una manera que ella no podía controlar. Cada vez que lo veía desde lejos, incluso cuando su mente racional lo criticaba duramente por ser débil y fácilmente manipulable, su lobo gemía suavemente, con una extraña inquietud, un deseo de acercarse, de correr junto a ese inmenso lobo negro, y ella lo odiaba. Odiaba que su cuerpo traicionara a su mente. Odiaba que algo tan primitivo dentro de ella reconociera algo en él que su razón se negaba a aceptar. Es exasperante, escribió con ira. Lo desprecio mentalmente, pero mi lobo no deja de aullar por él. Basta, Fair. Él es el rey. Nunca se fijaría en alguien como tú. Y si descubriera que lo espías así, te expulsarían del castillo. O algo peor. Pasó la página violentamente, como si pudiera cambiar sus enredados pensamientos con ello. Y luego escribió su fantasía más secreta, la que la visitaba en las noches solitarias. Cuando dejaba que su mente vagara por caminos prohibidos, si yo fuera reina, haría las cosas de otra manera. Las palabras fluían ahora con más suavidad, cargadas de melancólica tristeza. Visitaría personalmente los pueblos. Escucharía a la gente. No dejaría que hombres como Theon manipularan todas las decisiones. Utilizaría toda esa fuerza que él desperdiciaba en entrenamientos para proteger de verdad el reino, no solo para impresionar mientras luchaba. Fair se detuvo y se quedó mirando lo que había escrito. Una risa amarga escapó de sus labios. Si yo fuera reina, como si eso fuera posible, como si una chica sin madre, sin linaje, sin nada más que agudas observaciones y sueños tontos, pudiera llegar a ser reina. Cerró el diario con un suspiro cansado. Lo guardó debajo de su blusa y apagó la vela. La biblioteca se sumió en la oscuridad,
iluminada solo por la plateada luz de la luna que se filtraba a través de las altas ventanas. Era hora de regresar a sus modestas habitaciones. Hora de guardar bajo llave esas peligrosas confesiones y volver a ser simplemente Fair, la hija del guardia, la joven invisible que deambulaba por el castillo, viendo cosas que nadie más veía. Estaba casi en la puerta cuando lo oyó. Pasos, pesados, constantes, acercándose. El corazón de Fair se le subió a la garganta. Maldita sea. Se suponía que no había nadie en la biblioteca a esa hora. Siempre llegaba tarde precisamente para evitar encuentros. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, un escondite, cualquier cosa. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió, y allí, ocupando por completo el umbral, estaba él, Rurik, el mismísimo Rey Alfa. Fair sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. De cerca era aún más imponente. Alto, tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Sus anchos hombros bloqueaban la luz del pasillo, proyectando una silueta casi intimidante. Su presencia llenaba el espacio, absorbiendo el aire y haciendo que la biblioteca pareciera de repente más pequeña. Sus ojos, grises en la penumbra, aunque ella sabía que podían brillar con un destello dorado en cualquier momento, la encontraron inmediatamente. La sorpresa se reflejó en su rostro. «No esperaba encontrar a nadie aquí», dijo, con su voz grave resonando en las silenciosas paredes. Fair se quedó paralizada. Su lobo interior se agitó al instante, y esa familiar inquietud le recorrió la espina dorsal. «No, ahora no. Por favor, ahora no». Pero su cuerpo no le obedecía. Sentía que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Sus manos, que aún sostenían el diario, comenzaron a sudar. Sus piernas se sentían como agua. Y lo peor, mucho peor, era que su lobo prácticamente cantaba dentro de ella. El reconocimiento, la atracción, ese aullido silencioso que siempre luchaba por ignorar, ahora resonaba en su pecho con renovada fuerza porque él estaba allí, a solo unos pasos de distancia, tan cerca que podía olerlo. Madera de cedro, cuero y algo más salvaje, más primitivo, el olor de un alfa. Su voz sonó ronca, apenas un susurro. Se aclaró la garganta. Majestad, solo estaba leyendo. ¿Por qué tenía que temblarle la voz así? ¿Por qué le temblaban las piernas? Contrólate, Fairy. Solo es un hombre mimado y manipulador al que desprecias por completo. Pero su lobo no estaba de acuerdo. Su lobo quería acercarse. Quería detenerse. Rurik ladeó ligeramente la cabeza, estudiándola con esos ojos penetrantes, y Fairy se dio cuenta con creciente horror de que probablemente podía oír los latidos acelerados de su corazón, oler su nerviosismo en su sudor. Los agudos sentidos de un lobo no se perdían nada, y menos aún los de un alfa. A esa hora preguntó, entrando en la biblioteca. Fair retrocedió instintivamente, no por miedo. Nunca había sido miedo. Pero porque su proximidad hacía que su cuerpo reaccionara de una manera que su mente rechazaba por completo, se las arregló para mantener la voz firme. Cuando todo está en silencio, se detuvo, pareciendo darse cuenta de que la estaba intimidando. Su expresión se suavizó ligeramente. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos. Un silencio pesado, cargado de algo que Fa no podía nombrar. Y entonces Rurik hizo algo inesperado. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. «Yo también», dijo simplemente. «No he dormido en días. Pensé que pasear por el castillo podría ayudarme. Vi la luz de las velas y dudó, pasándose la mano por el cabello oscuro en un gesto que parecía cansado. Lamento si te he asustado». Fair parpadeó. Se está disculpando.
El rey se está disculpando conmigo. Algo se le encogió en el pecho porque él parecía diferente. No era el rey distante que veía desde lejos, siempre rodeado de consejeros, siempre con esa máscara de autoridad controlada, sino solo un hombre, cansado, preocupado, vulnerable. Y eso era peligroso porque era más fácil despreciarlo cuando era solo una figura distante, mucho más difícil cuando estaba allí, tan cerca, tan real. No me ha asustado, mintió, aún apretando el diario contra su pecho. Simplemente no esperaba ver a nadie. ¿Qué estabas leyendo?, preguntó él, acercándose a las estanterías con pasos mesurados, como si intentara no asustarla más. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, solo viejas historias. Ella improvisó rápidamente sobre los primeros alfas. Nada muy interesante. Rurik cogió un libro al azar y lo hojeó sin leerlo realmente. Parecía nervioso. No, no nervioso, pero sí incómodo. ¿Te gusta la historia? Me gusta entender cómo funcionan las cosas. Farah respondió con sinceridad. ¿Por qué las cosas sucedieron como sucedieron? A veces, el pasado explica el presente. La miró de verdad, y Fer sintió el peso de su mirada como algo físico, como si intentara descifrar algo dentro de ella. Una observación muy acertada, dijo en voz baja. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente, menos tenso, más cómodo, casi. Rurik suspiró y se apoyó contra la estantería. La luz de la luna le iluminaba el rostro en ángulos pronunciados, resaltando la fuerte línea de su mandíbula y sus labios carnosos. Farah se obligó a apartar la mirada. No he dormido en 3 noches, confesó de repente, con una voz cargada de un cansancio que parecía más emocional que físico. En el reino están sucediendo cosas que no puedo entender del todo. Pharaoh lo observó, sorprendida por su honestidad. Los reyes no confesaban sus debilidades, y menos aún a alguien como ella. Mi tío, continuó Rurik, mirando sus propias manos como si buscara allí las respuestas. Theron ha sido mi consejero más cercano desde que murió mi padre. Pero últimamente algo va mal. Toma decisiones, influye en las cosas, actúa como si... Se detuvo, apretando la mandíbula, como si fuera el rey. Por fin, Fer tuvo que morderse la lengua para no decirlo en voz alta. Por fin lo ves. Pero se quedó callada, dejándole continuar. A veces creo que estoy perdiendo la cabeza. Rurik se rió sin humor, cuestionando al único hombre que siempre ha estado a mi lado, que me ayudó a gobernar cuando era demasiado joven para saber lo que hacía. Pero levantó los ojos para mirarla. Y Farah vio algo allí que la sorprendió. Duda, confusión y tal vez miedo. ¿Pero sientes que algo anda mal?, terminó suavemente. Él asintió, pareciendo aliviado de que alguien lo entendiera. Sí, exactamente. Y entonces, antes de que Fa pudiera procesar lo que estaba haciendo, la palabra se le escapó. Confía en ese sentimiento. Rurik la miró fijamente. ¿Qué? ¿Tus instintos?, dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los alfas los tienen por una razón. Si algo te parece mal, probablemente lo sea. Ella podía ver la lucha en su rostro. El deseo de creerla luchaba con años de manipulación, años de confiar ciegamente en Theron. Es complicado, dijo él por fin. Siempre lo es, respondió Fa. Se miraron a los ojos durante un largo momento y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una conexión que Fer no podía explicar, pero que podía sentir pulsando en el aire como un ser vivo. Fue entonces cuando sucedió. Rurik dio un paso hacia ella y la brisa que entraba por la ventana abierta llevó el aroma de Farah directamente hasta él. Jazmín silvestre, dulce pero no empalagoso, y algo más profundo, algo único, embriagador.
totalmente suyo. Rurik se detuvo en seco y abrió ligeramente los ojos. Fer lo vio inhalar más profundamente, casi inconscientemente, como si ese aroma hubiera enganchado algo dentro de él. Y entonces lo vio. Sus ojos brillaron durante un segundo, quizá menos, pero ella lo vio. Dorados, intensos, salvajes. Su lobo se agitó. Rurik cerró los ojos con fuerza y tensó la mandíbula. Cuando los volvió a abrir, eran normales, grises, controlados. Pero Fer lo había visto, y su propio lobo respondió. Un aullido silencioso de reconocimiento resonó en su pecho, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. No, 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 no. Yo... Rurik se aclaró la garganta, con aire genuinamente confundido. Debería irme, pero no se movió. Se quedó allí mirándola como si intentara resolver un acertijo imposible. El pánico se apoderó del pecho de Fer porque él lo estaba sintiendo. Lo veía en la forma en que la estudiaba, en la tensión de sus hombros, en la forma en que apretaba los puños como si luchara contra algún impulso. Él siente lo mismo que yo. O algo parecido. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente. Fer, respondió ella automáticamente, aún procesando lo que acababa de pasar. Fer, repitió él, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Y dioses. La forma en que lo dijo, en voz baja, áspera, casi íntima, le provocó un nudo en el estómago. Hija del guardia Marcus, añadió rápidamente, recordándole la distancia que había entre ellos. Crecí aquí, en el castillo. Rurik asintió lentamente, pero sus ojos nunca la abandonaron, como si estuviera memorizando cada detalle. La curva de su rostro, el color de sus ojos, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. Debería volver a mis aposentos, dijo Fer, dando un paso atrás. Necesitaba marcharse, necesitaba distancia antes de hacer alguna tontería, como admitir que lo había visto desnudo o que su loba estaba prácticamente rogando por ir hacia él. Por supuesto, asintió Rurik, aunque había renuencia en su voz. Perdona la intrusión. Far asintió y caminó rápidamente hacia la puerta. Tenía que pasar junto a él. El espacio era demasiado estrecho para evitarlo, y cuando lo hizo estuvo tan cerca que casi rozó su brazo. El aroma a cedro y cuero la envolvió por completo. Su lobo aulló fuerte e insistente. «Cállate», le ordenó mentalmente con todas sus fuerzas. «Buenas noches, Majestad», dijo sin mirar atrás, acelerando el paso. «Buenas noches, Bella». La forma en que volvió a pronunciar su nombre, cargada de algo que no podía identificar, le dio ganas de correr, y eso fue exactamente lo que hizo tan pronto como dobló la esquina. Rurik permaneció de pie en la biblioteca durante largos minutos después de que ella se marchara. Su corazón aún latía de forma irregular, sus manos aún temblaban ligeramente. ¿Qué ha sido eso? Su lobo estaba inquieto, no de la forma furiosa de quien percibe una amenaza, no de la forma excitada de quien caza, sino de una forma completamente diferente. Algo que nunca había sentido antes. Una intensa inquietud, una atracción magnética, un susurro insistente y curioso. Ella. Préstale atención, hay algo importante en ella. Rurik se pasó la mano por la cara, confundido. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Nunca antes se había fijado en Vi, y estaba seguro de que si alguna vez hubiera visto a aquella hermosa joven deambulando por el castillo, lo habría recordado. Pero su lobo la había reconocido de alguna manera. No era la certeza absoluta de un vínculo confirmado, ni ese rugido instintivo de «mi pareja» que describían las historias. Era más sutil, más confuso. Una poderosa atracción, sí, pero también una curiosidad devoradora. Una necesidad de saber más, de comprender qué era ese extraño sentimiento
que se había apoderado de él en el momento en que su aroma le llegó. Jazmín silvestre. Nunca olvidaría ese aroma. Rurik estaba a punto de marcharse cuando su pie rozó algo en el suelo. Se agachó y lo recogió. Un diario, pequeño, con una cubierta de cuero marrón desgastada. Y allí, casi imperceptiblemente pequeño en la esquina de la cubierta, escrito con una letra delicada, rubia. Ella lo había olvidado. Rurik cerró con cuidado la puerta de sus aposentos y el sonido sordo resonó en el pesado silencio de las primeras horas de la mañana. Encendió velas alrededor del escritorio, creando círculos de luz dorada que apenas lograban atravesar la oscuridad de la habitación. El diario descansaba en sus manos, pequeño, gastado. No debería haber estado allí. La voz de la conciencia resonó claramente en su mente. Era una violación de la confianza de alguien. Incorrecto en todos los niveles posibles. Pero ese impulso, esa necesidad que le martilleaba sin descanso desde que su aroma había llegado a él, desde que su lobo se había despertado de esa manera tan apasionada, no le dejaba en paz. Aprender más sobre ella. Comprender que es importante. Rurik respiró hondo y abrió la primera página. La letra era delicada pero firme, las letras escritas con evidente cuidado. Comenzó a leer. Hoy he sido testigo de otro episodio de la fascinante obra que yo llamo Cómo destruir un reino, de Theon, el devoto tío. Rurik frunció el ceño inmediatamente. El tono era sarcástico, agudo, casi cruel en su honestidad. Continuó con los ojos devorando las palabras. Conseguí oír a Theron sugerir que se aumentaran temporalmente los impuestos en las aldeas del sur para reforzar las defensas. Nuestro querido rey frunce el ceño. ¿Lo cuestionará finalmente hoy? ¿Preguntará por qué las defensas reforzadas siguen siendo las mismas 3 torres mohosas? Recordaba perfectamente esa conversación. Había sido exactamente ese día en la sala del consejo. Thoron había presentado las cifras, las justificaciones aparentemente sólidas. Y sí, Rurik había fruncido el ceño, cuestionándose interiormente. Pero ¿cómo lo sabía ella? ¿Desde dónde había observado la respuesta? No, por la expresión resignada que vi cuando se marcharon, volvió a ceder. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Resignado. ¿Era esa su expresión? Derrota. ¿Cómo? ¿Cómo es posible estar tan ciego? Ese hombre tiene ojos de lobo que pueden ver en la oscuridad, pero no ve al traidor que tiene delante. Traidor. Rurik se detuvo, leyó la palabra de nuevo y luego la leyó una vez más. Ella no había utilizado asesor cuestionable o influencia preocupante. No lo había suavizado con eufemismos políticos. Traidor, directo, brutal, sin filtros. Se le encogió el pecho porque, en el fondo, en lo más profundo, donde no lo admitía ni siquiera ante sí mismo, lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero era más fácil ignorarlo, más fácil confiar ciegamente, más fácil ser el rey marioneta que maneja marionetas. ¿Era eso lo que ella pensaba de él? Siguió leyendo, casi temeroso de lo que encontraría. Theon prácticamente tiene monedas de oro dibujadas en los ojos. El hombre sonríe cuando habla de los sacrificios necesarios, como si estuviera discutiendo el banquete de esta noche y no el hambre de familias enteras. Rurik trató de recordar. ¿Sonreía Theon durante esas discusiones? Realmente sonreía, y se dio cuenta, con creciente incomodidad, de que sí, lo hacía. Siempre tenía esa expresión de satisfacción, ese brillo en los ojos cuando reorganizaban los recursos. Are, ¿cómo no se había dado cuenta nunca de lo que eso significaba realmente? Pasó la página con los dedos ligeramente temblorosos. Hoy en el pueblo, la señora Marta me ha dicho que el grano prometido ha desaparecido, se ha evaporado. Mientras tanto,
he visto 3 carros salir del almacén de Theron. Llenos. ¿A dónde iban? ¡Qué misterio! El aire salió de los pulmones de Rurik como si le hubieran dado un puñetazo. Carros de grano del pueblo. El almacén de Theron. No eran acusaciones vagas. Eran específicas, concretas, con nombres de personas reales y ubicaciones exactas. Él había aprobado el envío de grano a los pueblos del sur 3 semanas antes, una cantidad generosa para ayudar con la mala cosecha. Había supervisado personalmente la distribución, asegurándole que todo se entregaría correctamente. Si el grano no había llegado, si se estaba desviando, ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? La pregunta resonaba en su mente, provocándole una oleada de náuseas. ¿Cuántas otras distribuciones había supervisado Theon? ¿Cuántos recursos habían desaparecido ante sus narices? A veces me dan ganas de sacudir a Rurik y gritarle, ¡despierta! ¿Pero quién soy yo? Solo soy justa. Rurik cerró los ojos por un momento, con un profundo dolor en el pecho. Solo justa, como si ella no tuviera ningún valor. Como si sus brillantes observaciones, su aguda inteligencia, su valentía para ver lo que nadie más veía o se negaba a ver, no significaran nada. Ella lo había visto todo, lo había anotado todo. Sola, sin poder, sin voz, había hecho el trabajo que él, el rey, debería haber hecho. P.D. Thronon llevaba un anillo nuevo, de oro macizo con rubíes, una notable austeridad para un consejero. Rurik recordaba el anillo, grande, ostentoso, imposible de ignorar. Theon había dicho que era una reliquia familiar, un tesoro guardado durante generaciones que finalmente había decidido llevar. Pero si lo había comprado con fondos desviados, la ira comenzó a hervir lentamente en las venas de Rurik. No era la explosión ardiente de la rabia, sino algo más frío, más letal, controlado. Siguió pasando páginas, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Conversaciones detalladas que Fair había mantenido en los pueblos. Nombres de trabajadores que le habían confiado sus quejas. Registros precisos de suministros prometidos que nunca llegaron. Equipo que desapareció. Dinero que se evaporó. Fechas, lugares, testimonios. Sin darse cuenta, había reunido un caso completo contra Theon. Pruebas que Rurik podría utilizar. Pero entonces la letra cambió. Se volvió más apresurada, las letras menos cuidadosas, nerviosas, como si estuvieran escritas con prisa o bajo una emoción incontrolada. Rurik pasó la página, con el corazón acelerado sin saber por qué. Hoy vi al rey entrenando, tanto en forma humana como de lobo. Todo en su interior se detuvo por completo. Su corazón, su respiración. Incluso su lobo se quedó completamente inmóvil. Ella lo observaba en secreto. Yo no debería haber estado allí. Las sesiones de entrenamiento real no son públicas, pero encontré un lugar escondido desde el que podía observar sin ser vista. Rurik debería haberse sentido invadido, violado de alguna manera. Las sesiones de entrenamiento eran privadas, precisamente para evitar miradas indiscretas, juicios, vulnerabilidad. Pero lo único que sintió fue esa extraña calidez que se extendía por su pecho. Ella me observa. ¿Por qué le importaba tanto? Se obligó a seguir leyendo, aún sabiendo que debía parar, que estaba cruzando una línea que no podía deshacer. En forma humana, es impresionante. La cara de Rurik se calentó al instante. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, tiñendo sus mejillas. Para. Cierra el diario ahora mismo. Pero sus ojos ya estaban en la siguiente línea. Alto, de hombros anchos, con brazos fuertes que se flexionaban con cada movimiento de la espada. Su pecho es, qué vergüenza escribir esto, pero está perfectamente definido.
visible a través de la ropa de entrenamiento que se le pegaba al cuerpo con el sudor. Su lobo gruñó suavemente. No era una amenaza, sino algo completamente diferente. Una profunda satisfacción primitiva. Ella se da cuenta. Ella presta atención. Ella me ve. Sin darse cuenta, ya estaba sonriendo. Rurik no podía dejar de leer. Era como estar bajo un hechizo. Un lobo verdaderamente alfa, negro como la noche más oscura, más grande que cualquier lobo normal. Ojos dorados que brillaban con inteligencia y poder, incluso en forma animal. Algo en su pecho se expandió mientras leía esas palabras. La forma en que ella lo describía con admiración, mezclada con algo que se sentía casi como reverencia espiritual. Entrenó como un lobo durante casi una hora. La fuerza, la velocidad, la gracia brutal, es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Rurik pasó la página, con las manos visiblemente temblorosas, y se detuvo. La siguiente entrada comenzaba de forma diferente. Las palabras estaban más espaciadas, vacilantes, como si ella hubiera luchado consigo misma sobre si escribir o no. Cuando terminó, volvió a transformarse y yo debería haber apartado la mirada. Debería haberme ido, pero me quedé paralizada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que iba a pasar. Después de transformarse, estuvo desnudo durante unos segundos, nunca más que eso, hasta que un guardia trajo la pesada capa para cubrirlo. Ella vio que después de la transformación estaba completamente desnudo. Rurik apretó los ojos con fuerza tratando de procesarlo. Ella había estado allí escondida observando y lo había visto. Abrió los ojos y siguió sin poder parar, aunque quería hacerlo. Vi a un guardia apresurarse con una pesada capa para cubrirlo, pero durante unos segundos, segundos que parecieron una eternidad, pude verlo. Ahora respiraba rápido, de forma irregular. La habitación parecía más calurosa, el aire más pesado. Debería haberse sentido violado, invadido, furioso quizás. Pero lo único que sentía era ese calor abrasador, esa necesidad creciente de saber exactamente qué había pensado ella, cómo había reaccionado, qué había sentido al verlo así, completamente expuesto, vulnerable. Todo su cuerpo, la amplia espalda musculosa, aún resbaladiza por el sudor del entrenamiento, la línea de su columna vertebral, sus piernas fuertes, todo, todo. Ella lo había visto todo, cada centímetro, cada detalle, cada centímetro de piel bronceada, cada músculo definido, las marcas de batalla, viejas cicatrices que cuentan historias que nunca conoceré. Rurik pasó inconscientemente los dedos por la amplia cicatriz de su hombro derecho, la más grande de una batalla 3 años antes contra los invasores del norte. Ella se había fijado incluso en las cicatrices. Había prestado atención a cada detalle. El guardia le envolvió los hombros con la capa y por fin pude respirar. Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban las manos. Ahora podía imaginárselo perfectamente. Fair escondida en algún lugar arriba, observando, con el corazón acelerado, las manos temblorosas, luchando por controlar la respiración, exactamente como había estado en la biblioteca cuando él se le acercó. Me escabullí antes de que alguien me descubriera allí, observando algo que no debía. Pero la imagen de él, quedó grabada en mi mente, grabada en su mente, al igual que la imagen de sus hermosos y nerviosos ojos oscuros, encontrándose con los de él en la biblioteca sin retroceder, quedó grabada en la de él. Rurik pasó la página, completamente perdido ahora. Había olvidado que estaba invadiendo la privacidad, olvidado que debía detenerse. Solo podía leer, absorber, sentir. ¿Cómo puede ser así? Tan sumiso y mimado cuando está en el trono y seguir siendo
irresistiblemente hermoso tanto como hombre como lobo, tanto vestido como sumiso, mimado. Las palabras deberían haberle dolido, deberían haberle ofendido, provocado ira. Pero no podía preocuparse porque ella también le había llamado otra cosa. Irresistiblemente hermoso. No guapo, no atractivo. Irresistible. Como si no pudiera evitarlo. Como si hubiera luchado contra ello y hubiera perdido. Basta, es justo. Basta. Rurik podía sentir su lucha en esas breves palabras. La guerra entre el deseo y la razón. Entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. Exactamente como él había luchado en la biblioteca. Exactamente como estaba luchando ahora. Pasó la página con dedos que apenas podían sostener el diario. Soy un idiota. Un completo idiota. No, pensó Rurik, con una intensidad que le sorprendió. No lo eres. Nunca lo has sido. Me quedé allí como un tonto observando cada movimiento muscular durante la transformación. Cada detalle de su cuerpo que nunca debería haber visto. Imaginando cosas que no debería. El aire se le atascó en los pulmones. Imaginando cosas. El calor que recorría su cuerpo era tan intenso que Rurik tuvo que recostarse en la silla y cerrar los ojos por un momento. Ella imaginaba cosas con él. Su lobo gruñó, bajo, posesivo, ahora completamente despierto. Es mía, susurró el lobo con creciente convicción. Ella piensa en mí, me desea, es mía. Rurik abrió los ojos y respiró profundamente para controlar la reacción de su cuerpo. Pero fue inútil. Cada palabra la hacía más real, más presente, más necesaria. Se obligó a continuar, aún sabiendo que cada línea lo sumergía más profundamente. Y cuando él se convierte en lobo, algo en mí, mi propio lobo, quiere acercarse, quiere tocar ese pelaje negro, quiere correr a su lado. Todo se detuvo por completo. El mundo, el tiempo, su respiración. Rurik volvió a leer la línea, luego la volvió a leer una y otra vez. Mi propio lobo, su lobo quería acercarse, tocar, correr a su lado. Eso es exactamente lo que mi lobo siente por ella. La comprensión le golpeó como un rayo, porque era precisamente lo que su lobo había sentido cuando la olió en la biblioteca. Esa necesidad apremiante de acercarse, de proteger, de mantenerla cerca, de correr juntos bajo la luna. Ambos lo sentimos. Ambos lobos reconocen algo, pero ella también estaba luchando contra ello. Es exasperante, continuaba la entrada, con palabras casi airadas. Lo desprecio mentalmente, pero mi lobo no deja de aullar por él. Rurik casi se rió, un sonido sin verdadero humor, pero lleno de profunda comprensión, porque era exactamente lo que le estaba pasando a él ahora. Su mente racional intentaba decirle que ella solo era la hija de un guardia. Nadie de linaje importante, nadie que el consejo aceptaría, nadie que debiera importarle tanto. Pero su lobo discrepaba violentamente, por completo. Basta ya, él es el rey, nunca se fijaría en alguien como tú. Y si descubriera que lo espías así, te expulsarían del castillo. O peor aún, te harían sufrir. Un dolor real atravesó el pecho de Rurik mientras leía eso. Él nunca se fijaría en alguien como tú. Ella realmente creía eso, que era invisible, que no merecía atención, que él, un hombre que había pasado años rechazando a las mujeres nobles más hermosas sin sentir nada, nunca la vería. Pero él ya lo había hecho, ya la había visto. Había una entrada más. Rurik pasó la página, casi temeroso de lo que encontraría. Si yo fuera reina, haría las cosas de otra manera. Su corazón se detuvo por completo. Si yo fuera reina, visitaría personalmente las aldeas. Escucharía a la gente. No dejaría que hombres como Theon manipularan todas las decisiones.
Ella sería mejor reina que el rey. La verdad era cristalina, innegable. Usaría toda esa fuerza que él desperdiciaba únicamente en entrenar para proteger verdaderamente el reino, no solo para lucir impresionante mientras luchaba. Fuerza desperdiciada. Las palabras le dolían profundamente porque eran una verdad brutal e ineludible. Entrenaba todos los días, se mantenía fuerte, rápido, letal. ¿Pero para qué? ¿Para impresionar en torneos ocasionales? ¿Para mantener las apariencias de poder? ¿Cuándo fue la última vez que utilizó realmente esa fuerza para proteger a alguien? ¿Para defender algo más allá de su propio orgullo? Rurik cerró el diario con excesivo cuidado, con las manos visiblemente temblorosas. Se quedó sentado en absoluto silencio durante largos minutos, quizás horas, ya no lo sabía, simplemente sosteniendo el pequeño diario como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. Ese diario no solo había revelado secretos, había revelado a una mujer extraordinaria, lo suficientemente inteligente como para ver lo que toda la refinada corte ignoraba o fingía no ver. Lo suficientemente valiente como para registrar verdades peligrosas que podrían destruirla si se descubrían, apasionadamente dedicada al reino de una manera visceral y real que él nunca había visto en ningún noble de linaje puro, y que, a pesar de criticarlo con merecida brutalidad, también lo deseaba, luchaba contra el mismo reconocimiento inexplicable que él sentía. Rurik se levantó lentamente y se acercó a la ventana con pasos vacilantes. La luna estaba llena y alta, bañando el reino con una luz fría y plateada. Su lobo ya no estaba simplemente inquieto o curioso. Estaba convencido, cada vez más seguro con cada segundo que pasaba. Aún no era la certeza absoluta de un vínculo espiritual totalmente confirmado. El reconocimiento instantáneo e inquebrantable descrito en las historias antiguas. Pero era el comienzo de algo inevitable. Algo que su lobo reconocía incluso cuando su mente aún luchaba por procesarlo por completo. Y ahora tenía algo más que una inexplicable atracción devoradora. Tenía información real, pistas concretas sobre Theon, sobre malversación sistemática, manipulación calculada, traición desarrollándose justo delante de sus narices. Fer no había dormido en absoluto. Había pasado toda la noche dando vueltas en la estrecha cama, con el pánico creciendo con cada tortuosa hora que pasaba sin respuestas. El diario. ¿Dónde lo dejé caer? Cuando finalmente salió el sol, trayendo luz pero sin alivio, se levantó con profundas ojeras y las manos temblando incontrolablemente. Tenía que volver a la biblioteca y buscar de nuevo con más cuidado. Quizás se había caído detrás de alguna estantería alta. Quizás estaba escondido en alguna sombra que no había revisado bien en el pánico de la noche anterior. Por favor, que siga allí. Se vistió apresuradamente con dedos torpes, casi rasgando la tela de su sencillo vestido. Prácticamente corrió por los pasillos aún vacíos del castillo. Era demasiado temprano para que la mayoría estuviera despierta. Perfecto para poner la biblioteca patas arriba, sin testigos. Entró en la silenciosa sala. El familiar aroma de los libros viejos y las velas apagadas la recibió como siempre, pero esta vez no le proporcionó ningún consuelo. Comenzó a buscar debajo de cada mesa, detrás de cada estantería, entre cojines olvidados. En todos los rincones posibles e imposibles, nada. No, Chucho, no me oyes. No. Sus manos temblaban violentamente mientras buscaba en el mismo lugar por tercera, cuarta, quinta vez, como si el diario fuera a aparecer por arte de magia con la fuerza de su voluntad. Todo lo que escribí sobre el reino, sobre Theron siendo un traidor, sobre el rey,
sobre verlo entrenar, sobre verlo desnudo después de la transformación, sobre mi lobo aullando por él, sobre imaginar cosas que la vergüenza ardía tan intensamente que Farah tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente cedieron. Si alguien lo leyera, si cayera en manos equivocadas, si Ron descubriera las acusaciones, si el rey leyera las partes sobre mí, estaría completamente arruinada. Enterró la cara entre las manos, tratando de respirar, tratando de pensar, tratando de encontrar alguna solución imposible. Quizás nadie lo encontraría. Quizás había caído en alguna grieta oscura que nadie buscaría jamás. Quizás Fa permaneció allí, perdida en sus pensamientos, casi llorando. Rurik se despertó esa mañana después de pasar toda la noche leyendo el diario de Farah con una claridad que no había sentido en años. Quizás nunca la había sentido. La neblina que Theon había mantenido tan cuidadosamente sobre sus ojos se había disipado, sustituida por una visión cristalina y una furia controlada. Escondió el diario en un compartimento secreto de sus aposentos, detrás de un panel de madera que solo él sabía cómo abrir. Luego se vistió, se enderezó la corona y salió a ser el rey que siempre había sido. Pero ya no era el mismo rey. En los pasillos saludaba a los cortesanos con la misma cordialidad de siempre. En la sala del trono, escuchaba las peticiones con una atención aparentemente distante. En las reuniones del consejo, asentía a Theron con una expresión neutra, la máscara perfecta, pero debajo de ella trabajaba. El primer día convocó discretamente a un guardia leal que había servido a su propio padre durante décadas, un hombre en el que podía confiar. Absolutamente. Necesito que hagas algo por mí, le había dicho Rurik en voz baja, lejos de oídos indiscretos. Ve discretamente a las aldeas del sur. Busca a una mujer llamada Marta y pregúntale por el grano prometido hace 3 semanas. Anota todo lo que te diga y observa los carros que salen de los almacenes privados. El hombre no le hizo preguntas. Simplemente asintió y se marchó antes del anochecer. El segundo día, Rurik envió a otro guardia de confianza, un hombre lo suficientemente mayor como para estar cerca de la jubilación, al que no le debía ningún favor, para que rastreara los documentos financieros y los registros de distribución y comparara lo que se había aprobado con lo que realmente había llegado a su destino. Busca discrepancias, le había ordenado. Da cuenta de cada moneda que no cuadra. Y mientras sus hombres trabajaban en las sombras, Rurik comenzó a cambiar su comportamiento hacia Theron. De forma sutil, no dramática. Eso alertaría a su tío de inmediato, pero en pequeños detalles. Cuando Theon sugería algo, Rurik dudaba un instante más antes de aceptar. Hacía preguntas más específicas. ¿Por qué exactamente necesitamos subir los impuestos? Enséñame las cifras. Miró más de cerca, prestó atención a detalles que siempre había ignorado, y observó a su tío que lo observaba de verdad por primera vez. Vio el brillo en los ojos de Theron cuando discutían la reestructuración financiera. Vio esa sonrisa de satisfacción que Fair había descrito. Vio la forma en que su tío se movía por el castillo con una autoridad que no debía tener, dando órdenes que no le correspondían. ¿Cómo es que nunca había visto esto antes? La respuesta era simple y vergonzosa, porque no había querido ver, porque era más fácil confiar ciegamente, porque Theron siempre había estado ahí, llenando el vacío que había dejado la temprana muerte de su padre. Pero ahora lo veía, y lo que veía le repugnaba. Theon no era tonto. Décadas de manipular a la gente le habían enseñado a leer señales sutiles, cambios casi imperceptibles en el comportamiento, y estaba viendo esos cambios en Rurik. El segundo día, sentado en su cámara privada,
Tamborileó con los dedos sobre el escritorio de caoba importado que había comprado con dinero robado y que su ingenuo sobrino nunca había notado. Algo había cambiado. Rurik estaba diferente, más alerta, menos dócil, haciendo preguntas que nunca antes había hecho. ¿Me está investigando? La paranoia. La vieja compañera de cualquiera que vive de la traición comenzó a susurrar. Imposible. Es demasiado débil, demasiado controlado. Años de trabajo para convertirlo en eso. Pero la duda persistía, corrosiva. Al tercer día, Theon tomó una decisión. Convocó a 3 sirvientes que sabía que eran flexibles con su lealtad. Les ofreció pesadas monedas de oro. «Averiguad lo que ha estado haciendo el rey», ordenó con voz suave y peligrosa. «¿Con quién habla? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Todo». Y a un sirviente en particular, un hombre pequeño y discreto que trabajaba en las habitaciones reales, le dio una orden aún más específica. «Busca en sus habitaciones, busca cualquier cosa inusual, cartas, documentos, cualquier cosa». El hombre asintió con los ojos brillantes de codicia. Fer estaba perdiendo la cabeza. 3 días, 72 horas, 420 minutos de pánico absoluto creciente. Había vuelto a la biblioteca 6 veces el primer día, 8 el segundo. Ahora, en el tercero, había perdido la cuenta de cuántas veces había entrado en esa maldita habitación para registrar los mismos lugares. Tiene que estar aquí. Tiene que estar. Pero no estaba. Había mirado debajo de cada mesa al menos 20 veces, detrás de cada estantería hasta que se le enrojecían las manos, entre cada cojín hasta que se había memorizado cada desgarro de la vieja tela. Nada. Alguien lo había cogido, alguien lo había leído, alguien lo sabía. Las noches eran peores. Se tumbaba en la estrecha cama, mirando al techo oscuro, imaginando escenarios cada vez más horribles. Theon leyendo las acusaciones y haciéndola arrestar por traición. El rey leyendo las partes humillantes y riéndose de ella con la corte. Su padre siendo castigado por criar a una hija tan imprudente. Ser expulsada del castillo sin nada o peor aún. Apenas podía comer. La comida se convertía en cenizas en su boca. Su estómago se revolvió constantemente, atado en un doloroso nudo. Evita cualquier parte del castillo donde pueda encontrarse con el rey. Se enraiza más profundamente. Se esconde detrás de las columnas cuando oye acercarse pasos pesados, porque no sabe qué haría si lo viera. Si esos ojos grises que la persiguen en sus sueños encontraran los suyos, si él lo supiera, no puede saberlo. No puede. Pero la traicionera voz de la razón le susurra, ¿y si ya lo sabe? Al tercer día, Fer está de nuevo en la biblioteca. Era última hora de la mañana. La mayoría de la gente estaba ocupada con sus tareas diarias. Ella estaba sola, como siempre últimamente, arrodillada en el suelo, comprobando por milésima vez debajo de la misma mesa en la que había estado sentada aquella fatídica noche. Nada, siempre nada. Las lágrimas le quemaban los ojos, no por tristeza, sino por la furiosa frustración y el miedo que la carcomían como el ácido. Soy tan estúpida, tan descuidada. Lo escribí todo y lo olvidé. ¿Cómo pude ser tan...? Por fin te encontré. Fer se quedó completamente paralizada. Todos sus músculos, todos sus nervios, todos los latidos de su corazón simplemente se detuvieron. Reconocía esa voz, profunda, resonante, la voz que la había hecho temblar la primera vez que hablaron. No. Lentamente, tan lentamente que cada movimiento le dolía, se levantó del suelo, se giró y allí, ocupando la puerta de la biblioteca exactamente como lo había hecho 3 noches antes, estaba Rurik. Pero ahora parecía diferente, más presente, con los ojos más agudos, la postura más erguida, como si algo dentro de él hubiera despertado.
y la forma en que la miraba hacía que su corazón latiera peligrosamente. «Majestad», logró decir, con una voz sorprendentemente firme a pesar de sus nervios. «Estaba leyendo», terminó él, con una leve curva en los labios. «A mí también me gusta leer, especialmente por la noche, cuando el castillo está en silencio». Fair no sabía si solo estaba siendo educado o si esas palabras tenían un significado oculto. «Sí», asintió con cautela, «es más tranquilo». Rurik caminó lentamente hacia las estanterías, deslizando los dedos por los lomos de los libros. Parecía relajado, pero había algo en su forma de moverse. Deliberado, mesurado. «¿Has encontrado algo interesante últimamente?», preguntó sin mirarla. Fair sintió un nudo en el estómago. ¿Era una pregunta inocente o tenía un doble sentido? «No, en realidad no», respondió ella, tratando de mantener la voz normal. Él cogió un libro al azar y lo hojeó. «Es una pena. A veces encontramos cosas inesperadas en los lugares más comunes. Cosas inesperadas». Fair sintió que se le calentaba la cara. ¿Se refería al diario o solo a los libros? «Supongo que sí, Majestad». Rurik la miró y entonces la miró de verdad. Sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que hizo que Farah olvidara cómo respirar. «¿Escribes?», preguntó de repente. Su corazón se detuvo por completo. «A veces», admitió con la boca seca. «Nada importante. Estoy seguro de que es más importante de lo que crees», dijo suavemente. «Las palabras pueden revelar mucho sobre el mundo, sobre las personas, sobre los sentimientos que a veces mantenemos ocultos. Él lo sabe, tiene que saberlo, pero también podría estar hablando en general, solo para mantener la conversación». Fair no podía estar segura, y la incertidumbre era una tortura. «Majestad, las observaciones sinceras», interrumpió él, volviendo a centrar su atención en el libro que tenía entre las manos, «pueden ser valiosas, incluso cuando el escritor cree que nadie más las verá jamás». La sangre de Fui se heló. Definitivamente estaba insinuando algo, pero aún no lo decía abiertamente. «A veces», dijo ella con voz temblorosa, «la honestidad puede ser peligrosa o necesaria». Sus ojos se encontraron de nuevo con los de ella, especialmente cuando despierta en alguien verdades que preferiría ignorar. Se miraron fijamente. La tensión en el aire era palpable. Miedo, vergüenza y algo más profundo que Fair no podía nombrar. Rurik cerró el libro lentamente y lo deslizó de nuevo en la estantería. Luego dio un paso hacia ella. «Si hubieras perdido algo», dijo en voz baja, casi con indiferencia, «algo personal e importante, ¿te gustaría saber que está en buenas manos?». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Lo tiene. Realmente tiene el diario». Pero aún no lo decía directamente. «Supongo que sí», logró decir. Él asintió con la cabeza, como si eso respondiera a una pregunta que no había formulado en voz alta. «Bien». Antes de que Fair pudiera procesarlo, la puerta se abrió de golpe. Un guardia, sin aliento, claramente agitado. «Majestad, perdone la interrupción, pero su tío Theon solicita su presencia de inmediato. Dice que es urgente. Algo sobre el consejo». Rurik cerró los ojos por un momento, apretando visiblemente la mandíbula. Cuando los abrió, la frustración era evidente. Miró a Fair durante un largo rato. «Esta conversación», dijo, con una voz cargada de algo que ella no podía identificar, «no ha terminado». Luego, para total sorpresa de Fair, «¿Mañana tomarás el té conmigo en el jardín?». No era una orden, pero tampoco era exactamente una petición casual. Era una invitación que le dejaba la opción de elegir. Fair, confundida, conmocionada, con el rostro ardiendo, escuchó su propia voz. Sí. Algo brilló en sus ojos. Satisfacción,
tal vez, o alivio. Bien. Y se marchó rápidamente con el guardia, dejando a Fair allí de pie, completamente perdida. ¿Lo leyó? ¿No lo leyó? ¿Tiene el diario? ¿Solo estaba siendo educado? Ella no lo sabía, y la incertidumbre la estaba matando. Mientras Fair luchaba con tortuosas dudas, otro drama se desarrollaba en las sombras del castillo. El sirviente que Theron había sobornado esperó pacientemente hasta estar absolutamente seguro de que el rey estaba ocupado. Entonces entró en los aposentos reales con los movimientos rápidos y eficientes de alguien que ya había hecho esto antes. Buscó en cajones, armarios, debajo del colchón, detrás de los cuadros. Estaba a punto de darse por vencido cuando notó algo extraño. Un panel de madera en la pared cerca de la chimenea parecía ligeramente desalineado, como si lo hubieran movido recientemente. Presionó, empujó, se abrió y dentro, cuidadosamente escondido, había un pequeño diario con una cubierta marrón desgastada. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La letra era delicada, claramente femenina. Vio el nombre escrito en pequeño en la esquina, Fair. No lo reconoció, pero Theon había pagado por cualquier cosa inusual en las habitaciones del rey. Se guardó el diario bajo la túnica y salió sigilosamente por los pasillos vacíos. Theon estaba en su cámara privada revisando documentos cuando el sirviente llamó discretamente a la puerta. «Entre». El hombre entró nervioso pero emocionado. «He encontrado algo en las habitaciones del rey, señor. Un diario». Thronon levantó la vista intrigado. «¿Del rey?» «No, señor. De una mujer. Está escrito». Rubio. El nombre le resultaba vagamente familiar. Alguna doncella, la hija de alguien del castillo. ¿Por qué iba el rey a tener escondido el diario de una mujer? Murmuró más para sí mismo, pero cogió el libro y despidió al sirviente con unas pocas monedas. A solas, abrió la primera página y comenzó a leer. 5 minutos más tarde, Theon ya no estaba sentado tranquilamente. Estaba de pie, con el diario apretado entre las manos que le temblaban, no por miedo, sino por una furia apenas contenida mezclada con algo más peligroso. Una oportunidad. Lo había leído todo, cada palabra venenosa, las acusaciones sobre él. Traidor, grano desviado, carros sospechosos, la amante Marta, el anillo de oro y rubíes, detalles demasiado específicos, demasiado peligrosos. La chica se lo había contado al rey, sin duda. ¿Cómo si no iba a tener Rurik este diario escondido en un compartimento secreto? Por eso había cambiado. Por eso me estaba interrogando. A mí, a esa miserable chica. La rabia le hervía en las venas, pero Theron no había llegado donde estaba por ser impulsivo, y al volver a leerlo, vio la oportunidad que brillaba entre las líneas de la acusación. Porque el diario también brutalizaba al propio rey, lo llamaba sumiso, mimado, marioneta, hablaba de los problemas del reino, sus injusticias, la conspiración, la falta de respeto hacia la corona, y aquellas partes sobre ver entrenar al rey, verlo desnudo, su lobo aullando por él, prueba de una obsesión enfermiza, tal vez incluso brujería. Las brujas usaban la obsesión para controlar a los alfas. Todo el mundo lo sabía. Perfecto. Theon se sentó de nuevo, con la mente trabajando a toda velocidad. Haría un anuncio público. Buscaría al propietario del diario. Obligaría a Rurik a tomar medidas contra alguien que conspiraba contra la corona. Si su sobrino intentaba defenderla, eso demostraría que estaba comprometido, encantado. El consejo exigiría medidas y Theron finalmente tendría el control total que siempre había deseado. Sonrió. Gracias, pequeña Fair, por darme exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Fair se despertó con gritos fuera. Se levantó de un salto, con el corazón ya acelerado por puro instinto,
y abrió la puerta de su pequeña habitación. Los guardias corrían por los pasillos. Los sirvientes susurraban nerviosos en grupos asustados. ¿Qué ha pasado?, le preguntó a un cocinero que pasaba corriendo. Una chica anunciadora real en el patio principal. Todos deben acudir inmediatamente. Fair se vistió apresuradamente, con los dedos temblorosos luchando contra los lazos de su sencillo vestido, y bajó corriendo las escaleras de piedra. El patio principal estaba abarrotado. Guardias, sirvientes, cortesanos, comerciantes, todos mirando fijamente la plataforma elevada donde el rey solía hacer sus proclamaciones. Pero no era el rey quien estaba allí, era Theon. Fair sintió un dolor en el estómago. «Buen pueblo del castillo», comenzó Theron, con voz fuerte y autoritaria que resonaba en las paredes de piedra. «Vengo a vosotros con un asunto de extrema gravedad que afecta a la seguridad de todos nosotros». Levantó algo en alto, una pequeña cubierta marrón. No. El mundo de Farah dejó de girar. Este diario, continuó Theon, endureciendo la voz, fue encontrado con acusaciones graves e infundadas contra la corona. Conspiración, falta de respeto directa a su majestad, intentos deliberados de sembrar la discordia y la desconfianza en el reino. Mi diario. Tiene mi diario. Fair no podía respirar, no podía moverse, solo podía quedarse allí paralizada, viendo cómo se derrumbaba su mundo. «Quienquiera que haya escrito esto», dijo Theon con voz amenazante, «ha cometido traición contra el reino y contra nuestro rey, y debe ser castigado según la gravedad del delito». Se escucharon murmullos entre la multitud, miedo, curiosidad, indignación. Por lo tanto, continuó, alzando la voz por encima del alboroto, «buscamos al propietario de este diario, y nadie saldrá del castillo hasta que descubramos quién es el responsable de estas calumnias contra la corona». Las piernas de Fair se doblaron. Se agarró a una columna de piedra para no desplomarse delante de todos. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontró? Y entonces, con dolorosa e inevitable claridad, la única conclusión posible. El rey se lo enseñó a su tío. La lógica era simple y devastadora. Rurik tenía el diario. Prácticamente lo había admitido ayer en la biblioteca. Ahora lo tenía Theon. Por lo tanto, Rurik se lo había dado. Todo lo que había en la biblioteca, las sutiles palabras cargadas de significado, la invitación al té, esas miradas intensas, había sido una mentira. Una manipulación cruel. Él había leído sus vergüenzas más profundas y la había entregado a su tío para que la destruyera en público. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero Fair las contuvo con todas sus fuerzas. No aquí, no delante de cientos de personas. Se dio la vuelta y echó a correr, ignorando las miradas curiosas que la seguían. En los aposentos del rey, Rurik se vestía con cuidado para tomar el té con Farah cuando oyó los gritos que provenían del patio. Corrió hacia la alta ventana. Vio a la multitud reunida. Vio a Theron en la plataforma elevada gesticulando dramáticamente. Vio el diario, ese pequeño diario con la cubierta marrón desgastada en la mano de su tío. La sangre de Rurik se heló. No. Se vistió en segundos, sin importarle nada más que la velocidad, y corrió por los pasillos. Encontró a Theon todavía en el patio, dispersando a la multitud con órdenes autoritarias. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó Rurik, sin importarle quién lo oyera. La furia se desbordaba en cada palabra. Theon se volvió, y por una fracción de segundo, una sorpresa genuina cruzó su rostro antes de ser rápidamente reemplazada por una falsa preocupación cuidadosamente construida. «Sobrino, qué bien que hayas venido. Encontramos este diario con acusaciones absolutamente terribles contra ti y contra... ¿Dónde lo has conseguido?».
La voz de Rurik era baja, letal, peligrosa. Theron sostenía el diario con excesivo cuidado, mirando a los ojos de Rurik con una preocupación perfectamente ensayada. «Lo encontramos en el jardín», dijo en un tono cuidadosamente mesurado. «Al parecer, alguien lo dejó caer». Un sirviente, alarmado por el grave contenido, naturalmente me lo trajo de inmediato. En el jardín, Rurik sintió que la furia ardía con más intensidad. Su tío le estaba mintiendo descaradamente a la cara. Porque ambos sabían, los dos sabían que el diario había estado escondido en un compartimento secreto en las habitaciones del rey. Theron había ordenado un registro, había ordenado que lo robaran. Pero Rurik no podía acusarlo sin admitir que había estado en posesión de un diario que contenía conspiraciones contra la corona. Y Theron no podía admitir que había registrado las habitaciones reales sin órdenes, sin confesar que había espiado y entrado sin permiso. Así que allí se quedaron, mirándose el uno al otro. Ambos sabían la verdad, pero ninguno podía decirla en voz alta. Una partida de ajedrez silenciosa y letal. «En el jardín», repitió Rurik, con una voz peligrosamente suave. Cada palabra cargada de un significado que todos a su alrededor pasaban por alto. Pero Theon lo entendió perfectamente. «Qué conveniente, ¿no?», sonrió Theon. «Qué suerte que lo hayamos encontrado primero». «No tenías derecho», dijo Rurik, dando un paso amenazador hacia adelante, «a hacer un anuncio público sin mi permiso explícito, independientemente de dónde se encontrara». El énfasis hizo que Theron entrecerrara los ojos brevemente. «Pero seguro que ves la gravedad de lo que aquí se escribe», argumentó su tío, cambiando de táctica. «Conspiración contra la corona, acusaciones contra miembros del consejo, falta de respeto directa hacia ti. Estaba protegiendo tus intereses». «Protegiendo», ambos sabían que era mentira. «Es un diario», interrumpió Rurik, con su voz resonando en el patio. «Opiniones personales, pensamientos privados. Pensamientos que ofenden a la corona», insistió Theon. «Eso debe ser castigado adecuadamente». Rurik se acercó, con los ojos brillando con un destello dorado durante un breve segundo. Se produjo un tenso silencio entre ellos. Theon retrocedió ligeramente. Se miraron fijamente. Un juego silencioso. Rurik arrebató el diario de las manos de su tío. «Yo me encargaré personalmente». Se dio la vuelta y se marchó antes de que Theron pudiera discutir más, pero el daño ya estaba hecho. Fer había oído el anuncio y seguramente creería que él la había traicionado. En su modesta habitación, Fer lloraba. No eran sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que le quemaban, alimentadas por la rabia, el miedo y el dolor. Fer. Marcus entró, con una profunda preocupación grabada en su envejecido rostro. El anuncio, ese diario. «Es mío, padre», logró decir entre lágrimas. «Es mío». Vio cómo se le iba el color de la cara. «¿Qué has escrito, hija mía?» «Verdades», lloró con la voz quebrada. «Sobre los robos al reino, sobre la manipulación del rey, sobre el grano que nunca llega». Y se detuvo, ardiendo de vergüenza, y cosas personales sobre el rey, cosas que nunca debía haber escrito. Marcus la abrazó con fuerza. «¿Cómo lo consiguió?», preguntó con delicadeza. Y entonces llegó la devastadora conclusión. La única lógica posible. El rey se apartó, mirando a su padre con ojos rojos y desesperados, mientras ella le contaba todo. Encontró mi diario y se lo dio a su tío. «No puedes estar segura». «Sí que puedo», gritó ella, con el dolor convirtiéndose en furia. Lo leyó todo y me entregó a su tío como si no fuera nada, como si fuera un juego cruel. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Pensé que él era diferente, que era mejor que esto. Pero es tan malo como Theron.
Marcus acarició el rostro de su hija con sus manos callosas. Entonces te sacaremos de aquí. Conozco todos los pasadizos secretos de este castillo, dijo Marcus con determinación férrea. 40 años de servicio me han enseñado muchas cosas. Tienes una prima en el pueblo del este. Iremos con ella solo hasta que las cosas se calmen. Si descubren que me has ayudado, déjame eso a mí, dijo con firmeza. Esperaremos hasta que anochezca. Rurik llamó discretamente a su guardia de confianza. Necesito que encuentres a alguien para mí, dijo en voz baja. Fair, la hija del guardia Marcus. Encuéntrala antes que Theron. Ayúdala a esconderse. Protégela. Su lobo estaba frenético, aullando dentro de él con una necesidad urgente. Majestad, el consejero Theron ha ordenado una búsqueda activa. Quiere encontrarla primero, dijo el guardia vacilante. Entonces sé más rápido que él, dijo Rurik, con los ojos brillando como el oro. No puede caer en sus manos. ¿Lo entiendes? Protégela cueste lo que cueste. El guardia asintió y se marchó rápidamente. Rurik se quedó solo, sosteniendo el diario. Por favor, Farah, confía en mí, solo un poco más. Al atardecer, Marcus condujo a Farah a través de estrechos pasillos, antiguos y olvidados, construidos para escapar en tiempos de guerra. Durante el cambio de turno, justo cuando sabía que habría un intervalo de 3 minutos, se escabulleron por una puerta lateral oculta bajo unas enredaderas. Lo último que vio Fair fueron las torres del castillo contra el cielo oscurecido. El guardia de confianza de Rurik llegó a los aposentos de Marcus unos instantes demasiado tarde. Vacío, corrió de vuelta al rey, sin aliento. Majestad, han huido. Marcus y su hija se han ido. Rurik sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, Fair, no. Un guardia leal a Theron había llegado con la noticia de la fuga unos minutos antes. Theron estaba furioso, absolutamente furioso. ¿Cómo? ¿Cómo ha salido? Uno de los guardias la ha ayudado, señor. Marcus. Theon sonrió. Esa sonrisa peligrosa. Arrestad a Marcus inmediatamente. Traición. Ayudar a un conspirador a huir. Una pausa calculada. Y enviad guardias tras la chica. La quiero de vuelta con vida. Tan pronto como amaneció, Fair fue encontrada en una de las aldeas que frecuentaba, donde pensaba que podría encontrar refugio temporal. Los guardias de Theron la rodearon y la arrastraron de vuelta al castillo como a una criminal. Rurik se enteró por sus propios guardias de que Farah había sido capturada y que Marcus estaba encarcelado en las mazmorras por orden de Theron. La furia que estalló en su interior era diferente a todo lo que había sentido antes. Fría, letal, controlada. Reunió a su guardia personal, hombres leales solo a él. Sacad a Marcus de las mazmorras ahora mismo y traed a Far. Ponedlos a ambos en habitaciones cercanas a la mía, bajo mi protección personal. Los guardias se apresuraron a obedecer. Theron lo descubrió minutos después. Irrumpió en las habitaciones del rey sin llamar, furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto es obstrucción de la investigación. Los arresté legalmente. Rurik se volvió lentamente y por primera vez en su vida dejó que el verdadero alfa saliera a la superficie. Su presencia física siempre había sido imponente, pero ahora había un poder real, una autoridad que no aceptaba desafíos. Se acercó a su tío. Theon retrocedió instintivamente. ¿Quién es el rey aquí? La voz de Rurik era baja, suave, absolutamente letal. Sus ojos ardían con un intenso color dorado. Ojos de un enorme lobo negro. Tú, Theon intentó decir, pero la palabra le salió ahogada. Yo, confirmó Rurik, dando otro paso. Entonces deja de actuar como si fueras tú. Un paso más y Theron chocaría contra la pared.
No les harás nada, dijo el rey, cada palabra con un tono de mando absoluto. No los tocarás, no te acercarás a ellos, no hasta que yo decida qué se debe hacer. ¿Está claro? Theron intentó discutir, pero el poder que emanaba de Rurik era aplastante. Oh, continuó el rey, con voz suave pero infinitamente amenazante. ¿Tengo que recordarte quién lleva la corona aquí? No, logró decir Theon con la humillación ardiendo en sus ojos. Bien, ahora vete. Theon se alejó de aquel enfrentamiento destrozado, humillado y absolutamente furioso. Aquella chica lo había cambiado todo. Había convertido a su débil sobrino en algo peligroso. Theron salió de aquel enfrentamiento con su sobrino temblando, no de miedo, sino de una rabia tan intensa que apenas podía respirar. El rey nunca le había hablado así, nunca había mostrado ese poder tan crudo, esa autoridad alfa que había hecho que Thoron retrocediera instintivamente como un animal acorralado. La chica, todo había cambiado por su culpa. Esa insignificante hija del guardia había convertido a su débil y maleable sobrino en algo peligroso, en un verdadero rey, y eso no podía seguir así. Theon se encerró en su habitación, con la mente trabajando con la precisión calculada de décadas dedicadas a manipular a la gente en situaciones. El plan original de utilizar el diario para incriminarla, para obligar a Rurik a castigarla, había fracasado. El rey la había protegido, la había puesto bajo su protección personal, desafiando abiertamente a Theron. Pero había otras formas, formas más sutiles, formas más letales. Ya había plantado la semilla cuando leyó el diario. Aquellos pasajes sobre la obsesión, sobre su lobo aullando por él, demostraban que se trataba de brujería. Ahora solo tenía que regar esa semilla con rumores cuidadosamente cultivados. Y si eso no era suficiente, bueno, los venenos eran difíciles de rastrear, y un rey muerto no podía proteger a nadie. Theron trabajaba con la silenciosa eficiencia de una serpiente. Buscó a miembros específicos del consejo, los más ancianos, los más tradicionales, los hombres más supersticiosos que valoraban los linajes y desconfiaban de todo lo que oliera a magia. ¿Han notado cómo nuestro rey ha cambiado? Susurraban en conversaciones privadas, con un tono cargado de falsa preocupación. Desde que apareció esa chica. ¿Cómo ha cambiado?, preguntaba el consejero. Obsesivo, Theon dejó que la palabra flotara en el aire. Nunca mostró interés por ninguna mujer. Años rechazando a mujeres nobles de linaje impecable. Y de repente, la hija de un guardia sin nombre, sin posición, y él la protege como si fuera una pausa calculada, como si no tuviera otra opción. Observó cómo la comprensión y la sospecha crecían en los ojos del otro hombre. ¿Estás sugiriendo que estoy sugiriendo algo? Theon levantó las manos con fingida inocencia, limitándose a observar los hechos. Su comportamiento cambió radicalmente. Me confrontó por ella y por ese diario. No necesitaba decir más. La semilla estaba plantada. Repitió variaciones de esta conversación con 5 influyentes miembros del consejo a lo largo de 2 días. Siempre con cuidado, siempre insinuando, nunca acusando abiertamente. Y observó cómo la desconfianza se extendía como una enfermedad silenciosa entre los consejeros. Rurik sabía que Theron estaba tramando algo. Lo notaba en las miradas que le lanzaban los miembros del consejo, cautelosas, casi temerosas, en conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando él se acercaba. Pero tenía preocupaciones más urgentes. Fra estaba a solo unas habitaciones de distancia, bajo su protección. Sin embargo, por la distancia emocional que había entre ellos, bien podría haber estado al otro lado del reino. Su lobo estaba inquieto, aullando constantemente. Ve a verla. Explícaselo. Haz que lo entienda. Ella es nuestra. Durante 2 días, Rurik dudó.
reuniendo valor, ensayando palabras, tratando de encontrar la forma correcta de explicarlo. Pero al final, supo que no había una forma correcta, solo la verdad. Al tercer día llamó a su puerta. Fair estaba sentada cerca de la ventana cuando oyó llamar. Su corazón dio un salto inmediatamente. En los últimos días había estado confinada en esa lujosa habitación, mucho más lujosa que cualquier lugar en el que hubiera vivido, pero aún así una prisión dorada. Su padre estaba en las habitaciones contiguas, igualmente protegido o vigilado. Ya no sabía cuál de las dos cosas. Los guardias leales al rey le traían comida, se aseguraban de que tuviera todo lo que necesitaba, pero nadie le explicaba nada. Nadie le decía qué pasaría a continuación. Adelante, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió y allí estaba él. Rurik ocupaba el umbral exactamente igual que en la biblioteca. Alto, imponente, imposible de ignorar. Pero ahora había algo diferente en su expresión, algo vulnerable que ella nunca había visto antes. Majestad. Fair se levantó rápidamente, manteniendo la distancia. No sabía si sentir ira, vergüenza o miedo. Quizás las tres cosas. Fair, dijo él en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. Tenemos que hablar. Ella no respondió. Se limitó a quedarse allí, con los brazos cruzados a la defensiva sobre el pecho. Rurik dio unos pasos hacia el interior de la habitación y se detuvo al ver que ella se ponía rígida. Primero, comenzó, con la voz cargada de una emoción que parecía estar luchando por controlar. Necesito que sepas la verdad sobre el diario. Fire sintió que se sonrojaba inmediatamente por la vergüenza. No fui yo quien se lo enseñó a Theon. Rurik continuó, mirándola intensamente a los ojos. Ordenó que registraran mis aposentos. Robó el diario de un compartimento secreto. Ella parpadeó, asimilando la información. Yo nunca te traicionaría así, dijo él, dando otro paso cauteloso. Cuando leí tus palabras, sí, las leí, y sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice. Me cambiaron. No quería hacerte daño. Quería protegerte. Algo se apretó dolorosamente en el pecho de Fair. Entonces, ¿cómo lo supo Theon? Sospechaba que lo estaba investigando. Rurik lo explicó. Envió espías a todas partes, encontraron el diario escondido y se lo llevaron. Tenía sentido. Un terrible sentido lógico. Lo siento, dijo Rurik, y había un dolor genuino en su voz. Siento haber dejado que las cosas llegaran a este punto, no haberte protegido mejor, por no darme cuenta antes de lo que era Thoron. La culpa es mía. Se hizo el silencio entre ellos, pesado, pero no incómodo. Fair no sabía qué decir. Todas las palabras furiosas que había ensayado durante los últimos días se le atragantaron en la garganta, porque él parecía sincero, verdaderamente arrepentido. Las cosas que escribiste en el diario, continuó Rurik después de un momento, con la voz más baja ahora, casi vacilante. Sobre mí, sobre sentimientos. ¿Eran reales? El rostro de Farah ardió con tanta intensidad que estaba segura de que se había sonrojado hasta la raíz del cabello. Todas esas confesiones vergonzosas, verlo entrenar, verlo desnudo, imaginar cosas, su loba aullando por él, y él le preguntaba si eran reales. Solo son. Su voz sonó ronca. Se aclaró la garganta. Son tonterías, Majestad. Fantasías tontas de una chica que no sabe cuál es su lugar. Vio que algo cambiaba en su expresión. Sus ojos perdieron parte de su brillo. Apretó la mandíbula. «Qué pena», dijo en voz baja con una tristeza genuina que le hizo doler el pecho, «porque deseo mucho que fueran reales». Y antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se marchó.
La puerta se cerró con un suave sonido. Farah se quedó allí mirando la puerta de madera, completamente perdida. Él deseaba que fueran ciertas. ¿Qué significa eso? Se hundió lentamente en la silla junto a la ventana, con la mente dando vueltas en círculos confusos. Rurik salió de las habitaciones de Farah con el corazón tan pesado como una piedra. Ella lo había negado. Había dicho que eran fantasías tontas. Su lobo aullaba de dolor en su interior. No, ella es nuestra. Ella también lo siente. Sabemos que sí. Pero si ella no quería admitirlo, si estaba demasiado avergonzada o demasiado asustada, Rurik no la obligaría. Nunca haría eso. Pero podía hacer una cosa, algo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Liberar al reino del hombre que lo había envenenado durante años. En los días siguientes, Rurik trabajó metódicamente. Reunió a todos los guardias que había enviado a investigar, recopiló todos los informes, todos los testimonios, todos los documentos. La señora Martia, de las aldeas del sur, lo confirmó todo. El grano nunca llegó. Otras familias también, nombres, fechas, cantidades prometidas frente a las que realmente recibieron. Los guardias rastrearon los carros, los siguieron hasta el puerto y encontraron comerciantes dispuestos a testificar a cambio de una recompensa, por supuesto, pero testificar al fin y al cabo. Habían estado vendiendo los recursos del reino para su beneficio personal. Los registros financieros mostraban discrepancias evidentes, fondos aprobados frente a fondos distribuidos. La diferencia siempre desaparecía en los gastos administrativos supervisados por Theon. Cartas, correspondencia comprometedora, planes para asumir eventualmente más poder, tal vez incluso el trono. Todo estaba allí, años de traición sistémica documentados con detalles irrefutables. Y Rurik lo había obtenido todo porque Farah le había dado los lugares correctos donde buscar gracias a su diario, las personas correctas a las que interrogar. Sin ella, habría permanecido ciego. Convocó una sesión formal del consejo al completo, todos los miembros sin excepción. Theron llegó confiado, con esa sonrisa de satisfacción en los labios. Claramente creía que sus rumores habían funcionado, que el consejo estaba de su parte. Rurik esperó hasta que todos se sentaron. Entonces comenzó. Miembros del consejo, dijo, con una voz que resonó en la sala con una autoridad que nunca antes había utilizado. He convocado esta sesión para presentar pruebas de traición contra la corona. Se escucharon murmullos. Theron mantuvo una expresión neutra, pero Rurik vio que entrecerraba ligeramente los ojos. Durante semanas, continuó Rurik, recibí información a través de una fuente inesperada, un diario escrito por alguien que observaba el reino con ojos más agudos que los míos. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Ese diario contenía observaciones específicas sobre recursos desviados, grano que nunca llegaba a las aldeas, suministros que desaparecían, y apuntaba a una persona, mi tío Theon. Esto es absurdo, dijo Theon levantándose. Ese diario está lleno de mentiras, de conspiraciones contra ti. Siéntate, ordenó Rurik con voz cortante como una espada. Sus ojos brillaron brevemente con un destello dorado. Theon se sentó lentamente, con algo de vacilación en su confianza. Podría haberlo ignorado, continuó Rurik con calma. Podría haberlo descartado, pero algo me dijo que lo investigara, que lo viera realmente por primera vez. Hizo un gesto a los guardias, que comenzaron a distribuir documentos a cada miembro del consejo. Aquí están los resultados de esa investigación, testimonios de residentes de las aldeas del sur sobre el grano que nunca llegó, registros de carros que salían de los almacenes privados de Theron, pruebas de que esos recursos se vendieron a comerciantes en el puerto. Otro gesto, más documentos. Aquí están las comparaciones entre los recursos aprobados por mí
y los recursos realmente distribuidos. Las discrepancias son significativas. El rey estaba pálido ahora, y aquí Rurik colocó una pila de cartas sobre la mesa. Correspondencia, planes, discusiones sobre la expansión de la influencia, sobre asumir eventualmente un mayor control de la corona. Un silencio absoluto cayó sobre la cámara. Todo esto, dijo Rurik con voz baja pero letal, lo obtuve en menos de una semana. Incluso con los espías de mi tío por todas partes, incluso con él intentando manipularme durante años, porque alguien finalmente me mostró dónde buscar, miró directamente a Theron. La chica a la que intentaste destruir me salvó. Salvó este reino con sus observaciones honestas y valientes. Uno de los consejeros más antiguos carraspeó. Majestad, estas pruebas son exhaustivas. Son irrefutables. Rurik corrigió. Esto es una mentira. Theon finalmente explotó. Estás encantado por ella, ¿no lo ves? Ella usó brujería, magia para controlarte. Por eso actúas de manera tan diferente. Ya basta. La palabra retumbó en la sala. Rurik se levantó y el poder alfa irradiaba de él en oleadas. Todos lo sintieron. La presión en el aire, el peso de la verdadera autoridad. Durante años, dijo, con voz baja pero cargada de poder, me manipulaste, me hiciste dudar de mis propios instintos, me controlaste como a una marioneta. Y cuando finalmente desperté, cuando finalmente vi la verdad, me acusaste de estar encantado. Dio un paso hacia su tío. La única brujería aquí era la tuya. Años envenenando mi mente para que no confiara en mí mismo. Sus ojos brillaban ahora completamente dorados. Theron, dijo Rurik, y había firmeza en el nombre. Eres culpable de alta traición, de conspiración contra la corona, de robo sistemático de los recursos del reino, de manipulación y abuso de poder. Toda la sala contuvo la respiración. Y como rey, continuó Rurik, con voz resonante y autoridad absoluta, ejerciendo toda su autoridad como líder de este reino, te destierro para siempre. Tienes hasta el amanecer para abandonar estas tierras. Si te encuentran aquí después de la salida del sol, serás ejecutado por traición. Theon estaba furioso, temblando de rabia impotente. Te arrepentirás de esto, Siseo. Cuando esa bruja te destruya, cuando los guardias... Rurik no lo miró. Escoltadlo fuera. Aseguraos de que esté fuera de las fronteras antes del amanecer. Dos guardias leales agarraron a Theron por los brazos. Él se resistió, gritando acusaciones y amenazas, pero aún así lo arrastraron fuera. Las puertas se cerraron, silenciando sus gritos. Rurik se volvió hacia el consejo. En cuanto a la joven Faye y su padre Marcus, dijo con calma, quedan totalmente absueltos de cualquier acusación. El diario contenía opiniones personales sinceras, no una conspiración, y gracias a esas observaciones hemos descubierto una traición real. Miró a cada uno de los miembros del consejo. ¿Alguien se opone? Silencio. Nadie levantó la mano. Bien, se levanta la sesión. Ferry se enteró por los guardias de que Theon había sido desterrado, que ella y su padre eran completamente libres, que todo había terminado. Se dejó caer pesadamente sobre la cama, tratando de asimilarlo. Se había acabado. Realmente se había acabado. Debería haber sentido alivio. Y lo sintió, pero también había algo más, algo confuso y complicado. Pasaron unos días. Farah permaneció en el castillo. El rey insistió en retenerla a ella y a su padre por seguridad, y aunque no lo dijo en voz alta, también por conveniencia. Rurik estaba más ocupado que nunca. Reorganizó el consejo, aseguró frágiles alianzas, corrigió cursos que habían sido descuidados durante demasiado tiempo. Aún así,
En medio de las decisiones del reino, comenzó a pedir la opinión de Ferry, siempre con respeto, siempre como rey, nunca como nada más que eso. Para Fer, sin embargo, cada reunión era una batalla silenciosa. Su corazón se rebelaba cada vez que lo veía. El vínculo que los unía latía como una llama baja e insistente, exigiendo más de lo que ella estaba dispuesta a dar, hasta que un suave golpe en la puerta la hizo levantarse. Adelante. Era un guardia. Señorita Fer, dijo respetuosamente, el rey solicita su presencia en los jardines, si está dispuesta. Fer dudó solo un momento. Iré en breve. El jardín estaba bañado por la suave luz de la tarde. El aroma de las flores llenaba el aire. Jazmín, rosas, lavanda. Fer caminaba lentamente por el sendero de piedra, con el corazón acelerado a cada paso. Y entonces lo vio. Rurik estaba de pie cerca de la fuente central, mirando el agua, alto, fuerte, pero ahora había algo diferente en él, algo más ligero, como si finalmente se hubiera quitado un antiguo peso de encima. Se giró al oírla acercarse y sonrió, pequeño, comedido, pero genuino. Justo, dijo en voz baja. Gracias por venir. Y por cierto, continuó, tenías razón, ya sabes, en todo lo que escribiste. Desperdicié mis fuerzas, ignoré a la gente, dejé que Theon me manipulase, pero tú me despertaste. Dio otro paso. Quiero darte las gracias públicamente ante la corte. Ya lo he hecho, pero quería darte las gracias aquí también, personalmente. No es necesario. Sí lo es. La interrumpió con suavidad. Porque hay algo más que necesito decirte. El corazón de Fer se aceleró. Rurik respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Pasé años, comenzó con la voz cargada de emoción, negándome a elegir una reina. El consejo me presionaba constantemente. Me presentaba candidatas de linaje noble, organizaba cenas elaboradas, y yo siempre decía, más adelante, cuando el reino esté estable, cuando haya resuelto los problemas. Se rió sin humor. Pensaba que el matrimonio era una distracción de lo que realmente importaba. Gobernar bien, que elegir una compañera era secundario, frívolo. Dio otro paso quedando ahora muy cerca. Pero el reino nunca mejoró, y no entendí por qué hasta que leí tus palabras. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que le robó el aire a Fer. Verás, Fer, tú ves lo que yo me negaba a ver. Tú ves a la gente, los problemas reales, las verdaderas soluciones. Tú no serías una distracción para el reino. Serías la compañera que necesitaba y nunca supe cómo buscar. Su voz se volvió más suave, más íntima. Nunca pensé que querría que una mujer me amara tanto. Nunca antes había sentido eso por nadie. Pero tú, se detuvo. La intensidad de sus ojos hizo temblar a Fer. Me enamoré de lo que escribías, de tu brutal honestidad que me despertó, de tu aguda inteligencia que veía a través de las mentiras, de tu genuina humildad, incluso poseyendo más sabiduría que toda mi corte. Rurik dio el paso final, tan cerca que Pharaoh podía sentir su calor. Ves el mundo, ves a las personas de una manera que yo nunca podría. Harías que el reino fuera mejor. Me harías mejor a mí. Su voz se redujo a un susurro. Me volví loco por ti, hermosa. Mi lobo y yo, desde aquella noche en la biblioteca, algo cambió. Y cuanto más te conocía a través de tus palabras, más seguro estaba. Le tomó la mano con delicadeza. Mi lobo te reconoció, y esa certeza creció con cada momento, con cada palabra tuya que leía, con cada pensamiento tuyo. Mi lobo se convencía más. Sus ojos brillaron brevemente con un destello dorado.
Y ahora no tengo ninguna duda. Eres mi compañera predestinada. Los ojos de Fire se agrandaron. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Tu diario me reveló un secreto. Rurik sonrió levemente. Tu lobo también lo sabía, ¿verdad? Incluso mientras luchabas contra él, aullaba por mí. Ella se sonrojó profundamente, incapaz de negarlo. Era cierto. Fair, dijo él suavemente. Estos días he intentado ocupar mi mente con el reino, con mis obligaciones, con mis decisiones. La miró con sincera honestidad. Pero no podía dejar de pensar en ti. Necesito saber si es real, así que te lo volveré a preguntar. Y por favor, sé sincera conmigo. Le sujetó el rostro entre las manos con infinito cuidado. ¿Los sentimientos sobre los que escribiste son reales? Las lágrimas ardían detrás de los ojos de Fair. Y esta vez ella no mintió. Sí, susurró, siempre lo fueron. Siempre he estado enamorada de ti. No solo del hombre guapo al que veía entrenar desde lejos, sino de lo que podrías ser, de lo que veía que existía en ti, oculto bajo la manipulación. Las lágrimas finalmente cayeron. Pero tú eres el rey y yo solo soy Fair, la hija de un guardia. Nada más que eso. Tú lo eres todo, dijo Rurik con feroz intensidad. Todo lo que necesito, todo lo que el reino necesita. Y luego preguntó, ¿tomamos por fin ese té que te prometí? Pharaoh se rió entre lágrimas y asintió. Se sentaron en una pequeña mesa en el jardín. El té fue servido por discretos sirvientes que pronto desaparecieron, dejándolos solos. Hablaron de verdad, por primera vez, sin secretos, sin malentendidos, sin máscaras, solo Rurik y Fire. Él habló de crecer a la sombra de Theron, siempre dudando de sí mismo, de no sentir atracción por nadie hasta que la conoció a ella. Ella habló de crecer sin madre, de observar el reino y ver la injusticia, de luchar contra su propio lobo que insistía en reconocer algo en él. Y cuanto más hablaban, más se acercaban. Las sillas se acercaban casi imperceptiblemente. Las manos se tocaban a través de la mesa, primero por accidente, luego deliberadamente, entrelazando los dedos. Rurik apenas podía concentrarse en lo que ella decía. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia su boca. La forma en que se movían sus labios, cómo se mordía el labio inferior cuando dudaba, cómo sonreía cuando hablaba de algo que le divertía.